Ayer se volvió trending topic Día de los Abogados. Muchos mandamos felicitaciones, saludos, agradecimientos a nuestros abogados. Claudia Ramírez Tavera, Ulrich Richter Morales, Raúl Maillard, gente que pues ha estado al pie del cañón porque los abogados son nuestros defensores. Claro. Y entonces Carlos Martínez, periodista especialista en derechos humanos, aquí el tema es que, pensando en el Día del Abogado, ellos nos defienden, ellos nos cuidan, nos protegen, hacen que la justicia caiga del lado de quien la merece, ¿no? De quien debe de tener esa tranquilidad para sentirse protegida, protegido frente a cosas terroríficas como puede ser denuncias familiares, penales, laborales, en fin. Pero ¿quién defiende al defensor? Justo. ¿Quién los defiende a ellos? ¿Entre ellos? Fer, es muy interesante. Un saludo a todo el público más inteligente de la radio y la televisión. Gracias, buenos días. Fíjate que hay un tema muy interesante. El abogado hoy en día está quebrado emocionalmente. El abogado está padeciendo problemas de salud muy fuertes. Hay estudios en varias partes del mundo. Por ejemplo, en México se hizo un estudio hacia juzgadores, a personas que están en el sistema de justicia, que son los que les toca impartir la justicia, y encontraron que el 25% de las personas que están involucradas, jueces, ministros, secretarios de acuerdos, el 25% estaba en estados emocionales muy malos. El que tú tengas personas que imparten justicia, que también son abogados, enfermos emocionalmente, va generando una distorsión, pero esto viene desde hace mucho tiempo atrás. En Estados Unidos, en el 2011, se hizo un estudio que demostró que la mayoría de los juicios que eran después de las 11 de la mañana declaraban mayoritariamente culpables a las personas juzgadas. ¿Es en serio? ¿Por qué? Porque el cansancio, el agotamiento, la falta de alimentos. Después de 5 o 6 casos ya daban Sí, el chanclazo. Claro. Entonces, además ahora hay que adicionarle a este hermoso caldo de cultivo la reforma judicial. Fíjate que aquí hay varios puntos interesantes. Hay cerca de 500,000 de abogados en nuestro país. El salario promedio es de 11,100 pesos para un abogado. Pero cuando te refiero a que están quebrados emocionalmente es porque hoy el sistema de justicia quienes estamos viviendo algún procedimiento administrativo, algún juicio, sabemos que son los juicios hoy sumamente lentos, aletargados. Este cambio de justicia no está impactando en beneficio de las personas y además platicas con muchos de los abogados y te refieren que están viviendo una crisis económica porque los juicios, al hacerse más largos, al ser más lentos, el ciudadano o el cliente, en este caso, está dejándoles de pagar, ¿no? Y muchos ya no negociamos por igualas a los abogados. Le decimos, no, a mí ya me conviene por caso, porque si nos vamos por igualas, si antes un caso se lo iba a llevar 1 año o 2 años, hoy los casos se pueden llevar 4, 5 o 6 años. Entonces, Fer, también es importante esta observación porque hay estudios de la Universidad de Guadalajara que hablan de que se tiene que empezar a revisar la salud emocional del abogado desde la formación académica. Hay una norma que generó la Secretaría del Trabajo, que es la norma 035, que habla de los consultorios psicológicos y de las salas de relajación en los espacios de trabajo. El abogado, al ser en el 85% de los casos, el abogado al ser alguien independiente, alguien que no tiene un patrón, no tiene estos espacios. Los juzgados tendrían que tener estos espacios tanto para la relajación del personal en los juzgados como para la de los abogados que participan. Hace poco vimos un tema muy viral de unos abogados que fueron despedidos de estos tribunales de justicia en donde ellos son, la justicia tiene que otorgarte abogados en caso de que tú no tengas recursos para que lo pagues. Corrieron a 40 y tantas personas de este servicio de justicia y también dejan al ciudadano que no tiene recursos sin abogados, pero además estos abogados de lo que se quejaban y de lo que argumentaban es que tenían cargas de trabajo impresionantes justamente porque la ciudadanía hoy reconoce que el sistema de justicia es carente en muchos sentidos. Ya venía mal el sistema de justicia, tampoco sí, hay había que que decir... apretar tuercas de manera importante, pero no el cambio de los acordeones, que pues francamente, mira,
Platicaba yo con algunos de ellos que de hecho vinieron a campaña aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Porque abrí los micrófonos para justo esa elección judicial y me decían, es que tenemos 15,000 casos en el escritorio. Claro. ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde empiezo? O sea, divídele 15,000 en 365, pensando en que ya no va a crecer, que se quedó en 15,000. 15,000 entre 365 días del año, quítale además los días de descanso. No hay manera. No hay manera. No hay manera. Están rebasados los que no saben, los que ocuparon nuevos puestos, están renunciando. Porque no tienen recursos. No humanos, tienen recursos, nada, no tienen tecnologías. No tienen nada. Entonces están abandonando sus espacios. Me parece muy importante que ayer, siendo el Día del Abogado, tú hoy, Carlos Martínez, toques este tema y la realidad de muchos abogados y del sistema de justicia, cómo se encuentra emocionalmente. Hoy la encuesta, hay una encuesta que se hizo, 1 de cada 3 abogados considera que su trabajo afecta a su bienestar. Mira, las enfermeras, personal del servicio de salud tienen, me parece que se llama Código 30, donde les dan un periodo de vacacional estrictamente para descansar del trato que tienen con las personas en el sector salud, porque se van generando vínculos emocionales. En este caso, por ejemplo, los juzgadores de oficio que tienen que atender los casos más duros o aquellos abogados que atienden caso pro bono, tendrían que tener ya desde el sistema educativo un entendimiento de cómo pueden manejar sus emociones. Los abogados, perdóname Fer, y te voy a hablar de algo muy personal. Yo que he estado mucho tiempo en el tema de los derechos humanos, todos los abogados que yo he conocido que han atendido temas de derechos humanos han muerto de cáncer. Se van tragando las injusticias, se van tragando el dolor humano. Y entonces te das cuenta que cuando tú haces este ejercicio en beneficio social, haces un acto en ayuda de muchas personas o de ciertas injusticias o de ciertas ilegalidades que generalmente las comete el Estado, pues el juzgador no tiene herramientas, no tiene elementos para poderse ayudar, ejercicios de respiración que tendrían que darnos. Me sorprendió ahora que está el tema del Mundial, como la selección inglesa, antes de salir rumbo al Estadio Azteca, la primera sesión que tuvo fue una sesión de yoga. Qué tan importante es, y también tú como esposa, como pareja de un abogado, hacerle ver y ayudarle a que tenga un manejo de sus emociones. No descansan, tienen una rumiadera constante en la cabeza. Fíjate que más adelante vamos a hacer un programa, Carlos Martínez, sobre estos grandes putrimillonarios, un Jeff Bezos, un Elon Musk, cómo están dejando de trabajar en el sentido de no dedicar toda su vida al trabajo, sino están equilibrando el trabajo, pero están haciendo yoga, están haciendo ejercicio, están mejorando su alimentación, están viajando, están descansando, porque Elon Musk, sobre todo, cuando vino aquel problemón de Tesla, él durmió en su oficina 3 meses. Sin salir de ahí para solucionar el problema de Tesla cuando Tesla surgió en el mundo. Y él personalmente. Y hoy dices, híjole, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, claro, ¿no? Totalmente. Ahora, aquí te preguntan que cuál es la diferencia. Yo creo que es muy sencilla. Licenciado en Derecho es el que tiene el título, Aramis. Y abogado, pues es el que ya tiene una cédula profesional para poder ejercer, ¿no? Pero también hay abogados que cuando tú en el sistema judicial tú puedes decir a tu persona de confianza, aunque no sea un abogado. Abogado es aquel que aboga, aquel que defiende. Como en este caso yo ahorita a Santiago llegué y lo defendí. O sea, soy su abogado, defensor. Soy abogado de Santiago, sí, allá afuera, sí es cierto. Entonces, me dio mucho gusto, además. Sí, es que sabes que el hombre no nos acompañamos como congénero y también hay más del 50%, casi el 60% son abogados hombres y de alguna manera me espejé en este caso porque estaba yo reflexionando sobre los relatores, Fer. El relator de derechos humanos es una figura que surge a mediados del siglo pasado y es su trabajo fundamental y no existe un día del relator.
El relator es el que va narrando los hechos y tiene en contra a los poderes económicos, a los poderes fácticos, los poderes de hecho, no de derecho, y a las grandes potencias cuando las quiere señalar. Aquí acuérdate el expresidente López Obrador cómo descalificó a los relatores con trabajos pulcros, donde identificaba graves violaciones que incidían a favor de miles de personas. Gracias, mi querido Charlie Lima. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias.